Empezando dando la bienvenida a todos los que os habéis conectado al seminario del mes de mayo de la Sociedad de Endobiología. Y hoy tenemos aquí como ponente a Laura Monteagudo Romero, que es bioquímica especializada en neurociencia y endomedicina. Durante casi 2 años trabajó en el Centro de Rehabilitación de Adicciones e Investigación de Medicina Tradicional Taquihuasi, en Perú, y actualmente lidera un proyecto de divulgación científica sobre plantas medicinales centrado en la medicina integral y el acompañamiento personalizado. También es covocal de Interculturalidad de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica y colabora en la Fundación INAHUE. En el seminario de hoy, que se titula Usos medicinales de la Brunfelsia grandiflora en la Amazonía, del abordaje de problemas musculoesqueléticos a su aplicación en salud mental, Laura nos introducirá en los usos medicinales del chiricsanango, la Brunfelsia grandiflora, utilizada en la medicina tradicional por los hueseros en la Amazonía peruana. Nos explicará las prácticas terapéuticas en el tratamiento de afecciones musculoesqueléticas tales como reumatismos y dolores articulares. Desde este contexto endomédico, Laura abordará su transición hacia entornos terapéuticos contemporáneos, presentando un estudio publicado que analiza su uso en el acompañamiento de procesos de salud mental y tratamiento de adicciones. Por tanto, el seminario de hoy será una reflexión sobre el diálogo entre saberes tradicionales y modelos clínicos actuales, que creo que ya estamos deseando escuchar, Laura. Así que le doy paso a ella, que es la que esta tarde tiene que explicarnos todo sobre la Brunfelsia grandiflora. Muchas gracias, Laura, por acudir hoy aquí. Muchas gracias y bueno, gracias por la invitación, porque la verdad me emociona bastante poder no solo haber hecho la investigación, sino poder compartirla, que al final es un poco el objetivo de hacer nuestras investigaciones que lleguen a la gente. A ver si puedo pasar. Sí. Bueno, he puesto aquí un índice para explicaros un poco cómo voy a abordar un poco esta charla, y me gustaría como contextualizar bien dónde se ha hecho esta investigación, porque para mí el contexto es súper importante, justo para lo que mencionaba antes de interculturalidad, ¿no? De ver desde a qué cultura nos dirigimos, ¿no? Y cómo ellos entienden su relación con las plantas medicinales y con el curarse o el tratar estos problemas musculoesqueléticos o problemas de salud mental, cómo intervienen ahí las plantas. Entonces, el contexto es importante, el ambiente en el que viven. Hablaré un poco del vegetalismo, que es, digamos, un poco una ideología que tienen allí, una forma de cosmovisión de ver las plantas, dietas en aislamiento que hacen específicamente para la toma de estas plantas, y luego ya me centraré en la planta que nos ha traído aquí, que es el chiricsanango. Pero creo que no se entendería bien el trabajo con el chiricsanango si no explico el contexto en el que se toma. Y bueno, luego ya pasaré a los resultados. Donde se realizó esta investigación, como decía, fue en el centro Taquihuasi, que está ubicado en la región de San Martín de Perú, que es lo que se considera la Alta Amazonía. La Alta Amazonía porque está en montañas, es donde nacen muchos de los ríos que luego van a desencadenar en el Marañón y en el Amazonas. Hay un microclima muy particular, o sea, en Perú hay 8.000 microclimas según donde te vayas, entonces el microclima asociado allí era mucho calor y humedad todo el año. Y dependiendo de si llovía o era estación seca, bueno, pues había solo 2 estaciones, pero el calor y la humedad estaban siempre ahí. Todo esto para mí es importante porque luego la forma en la que se usan las plantas y qué plantas se usan y qué afecciones son más prevalentes tiene que ver también con ese calor, o por ejemplo en los Andes pues el uso de plantas medicinales y las afecciones son también distintas, y las técnicas que usan son distintas porque es una zona más seca, más fría. Entonces para mí mencionar esto del calor y la humedad era importante. Luego los trabajos que principalmente tienen allí la gente pues son agricultores, pescadores, cazadores, o sea, son trabajos físicos. Así que donde más problemas van a tener van a ser también
pues problemas físicos, musculoesqueléticos, luego pues por el tema este del calor y la humedad hay muchos parásitos, hay muchas enfermedades tropicales, así que el mayor desarrollo que tienen y conocimientos de plantas medicinales va a estar encaminado ahí, porque cuanta más prevalencia de una enfermedad, más invierte esa población que sea en recursos para curar esas enfermedades, ¿no? La principal etnia que se da en esa zona son los quechua-lamistas. Es como un tipo de quechuas que migraron a Lamas, que es una ciudad al lado de Tarapoto, donde estaba el centro Taquihuasi. Esta como visión que mencionaba antes se llama vegetalismo y es un sincretismo entre pues las creencias anteriores a la colonización, que son más de rango animista, ¿no? Donde todos los seres están animados, ¿no? O tienen espíritu. Esto luego lo vamos a ver porque estoy hablando de todo esto del espíritu de las plantas y cómo se relacionan, porque es así también luego cómo van a elegir qué planta va a necesitar qué persona cuando se esté tratando para un problema, pues eso, de dolores, un trauma físico, me refiero, una rotura, un esguince. Van a relacionarse, o sea, en base a la relación que tienen con el espíritu de cada planta, el curandero o el huesero, pues va a elegir esa planta para la persona en concreto. Y luego, bueno, es el sincretismo entre este animismo y el cristianismo. O sea, la mayoría de hueseros y de gente allí, pues casi toda la población es cristiana y hacen sus rezos y piden a Dios y tal, mientras te están aplicando las plantas, las están usando. O sea, es pues eso, a nosotros a lo mejor a veces que venimos de Occidente nos llama la atención, pero para ellos es algo como muy importante también dentro de este sincretismo y de estas curaciones con las plantas. Bueno, aquí os he puesto un poco de, que ya he mencionado en qué consiste este vegetalismo amazónico. Para ellos están estos espíritus que hay en la naturaleza, que se encarnan en las plantas, y que los hueseros pues se alían de alguna forma con ellos a través del consumo de estas plantas. Para ellos es distinto un huesero que un sobador, porque un sobador sería como aquí un fisio, que simplemente pues da masajes y demás, bueno, digo simplemente, pero un huesero ya tiene como una categoría mayor porque ya ha tenido que tomar estas plantas, establecer estos vínculos con las plantas, suelen venir o sea, ellos los llaman, o sea, son familias que ya conocen el uso de estas plantas y van pasando de padres a hijos ese conocimiento. Que poco a poco pues va aumentando también el conocimiento o lo van refinando. A estas plantas se las suele denominar plantas maestras, ahora entraré más en detalles. Una de ellas es el chirixarango y son maestras porque según pues estos hueseros han tenido la capacidad de enseñarles algo, ¿no? Durante la toma de estas plantas ellos han aprendido algo de las plantas. ¿Qué es lo que aprenden? Pues a veces es cómo dar esa planta a otras personas, a veces les enseñan cantos, que son estos ícaros, que a veces los cantan cuando se les está haciendo curaciones a las personas. Y bueno, sí, eso. Y que, bueno, supuestamente estos cantos encarnan como la misma capacidad de curación que las plantas. A mí estas cosas, la verdad es que me parecen muy interesantes, ¿no? Que a lo mejor se cante porque a lo mejor se puede ayudar a relajar a la persona cuando alguien ha tenido un accidente o se ha roto algo. Se activan muchos procesos neuronales que están relacionados a veces con emociones negativas. O sea, esto es algo que yo estudiaba en el doctorado que hacía en Estados Unidos sobre el dolor crónico, ¿no? Y que la dimensión emocional del dolor crónico es la misma que existe en enfermedades mentales. Entonces, pues a lo mejor estos cantos que ellos supuestamente aprenden de las plantas ayudan a reequilibrar esta dimensión emocional que se está viendo alterada cuando hay estos procesos musculoesqueléticos de dolor, de inflamación, de artritis, sobre todo personas que llevan mucho tiempo con alguna enfermedad musculoesquelética, no sé si conocéis pues gente que lleve muchos años, que acaban teniendo una frustración muy grande, como sentimientos de incapacidad, de ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, ya no me da el cuerpo, voy más lenta.
o que se han roto algo, han tenido un accidente de coche, de tráfico, de lo que sea, y ya no tienen la capacidad de moverse como tenían antes. Bueno, un concepto que me parece también importante para ahora cuando explique más en detalle el CHIRIC y cómo trabajan las plantas allí, es esta porosidad que existe en todos los seres vivos e inanimados. Hay como esta interrelación entre las cosas, los actos, los seres que nos rodean y nos conforman como todo nuestro ambiente. Entonces aquí he puesto como esta ósmosis que ocurre, ¿no? Esto sería como un individuo, la parte de la izquierda, ¿no? Digamos, y la parte de derecha es como el entorno. Entonces, hay moléculas de soluto o hay cosas que están en el exterior que pueden pasar a nuestro interior. Pueden ser cosas físicas, mentales, energéticas. Bueno, ellos lo ven todo así. Y es interesante cuando se relacionan con las plantas, se relacionan desde esta visión. A lo mejor yo soy una persona muy rígida y la planta que me van a dar es una planta flexible para que esa propiedad de flexibilidad entre dentro de mi cuerpo. A lo mejor pues soy una persona con mucho frío interno, me van a dar una planta de frío para sacarme ese frío interno, que esto es un poco extraño, ¿no? O me dan una planta de calor para contrarrestar todo ese calor, o sea, todo el frío que hay dentro. Van evaluando la situación de cada persona y qué puede equilibrarla o sacar de dentro, digamos, lo que la está dañando, ¿no? Esto tiene que ver con la enfermedad en ese sentido. Ellos ven la enfermedad como algo que has interiorizado dentro de ti y que te está haciendo daño. Entonces, esta membrana semipermeable tiene que abrirse, abrir sus poros para que a lo mejor entre la planta y haya también espacio para que saque lo que te está enfermando. Vale, aquí bueno, he puesto un poco para que visualicemos todo esto del espíritu de las plantas y luego cuando hable del CHIRIC, cómo se relaciona con la investigación que yo hice. Este es el café, todos conocemos el café, y si tuviéramos que comparar el café con otra planta que es totalmente distinta, sería, por ejemplo, la manzanilla. El café nos activa, no tiene una composición completamente distinta, es amargo. La manzanilla, sin embargo, es un digestivo suave que calma las mucosas. Si tuviéramos que pensar en cómo es el espíritu de la planta, pues este sería el del café, ¿no? El tipo ahí ejecutivo, nervioso, activo, productivo, y la manzanilla, ¿no? Pues ellos se relacionan de esta forma con las plantas, ¿vale? Y van a poner como estas cualidades de personificación a todas ellas. Luego, ya entrando en la medicina tradicional amazónica, pues siempre se hace esta evaluación y que el curandero evalúa al paciente para ver cuál es la planta que más le conviene en base a lo que ve que pueda tener, ¿no? Su patología. Y ahí va, pues, recetándole, digamos, diferentes tratamientos. Pueden ser baños de florecimiento, que son baños de plantas, pueden ser sopladas, que es con una planta específica que se llama mapacho, que es Nicotiana rústica. Pueden ser purgas, que son plantas vomitivas, donde se toma la planta y luego hay que vomitarla, o que induce también un poco a ir al baño. Y luego, por último, las plantas de dieta, que aquí es donde se va a centrar el CHIRIC, donde se tiene que aislar a la persona. O sea, se puede hacer sin aislamiento y eso va a depender un poco de la cosmovisión, de pues, el tratamiento que le dé el huesero, de las necesidades de la persona. Pues es una persona que se ha roto algo, pues lo mejor es que se aísle porque no se puede mover, porque necesita reposo absoluto, pues va a depender de varias cosas. Bueno, voy a explicar un poco más ya en detenimiento qué es el retiro. Es en este contexto específico donde se va a dar la planta de la que hoy vamos a hablar, que es el Chiricsanango.
en este retiro, ¿no? Es donde se van a consumir las plantas, tiene varias características. Y es que tiene que estar en aislamiento, usualmente el paciente de 1 semana a 3 meses, o sea, no es que los 3 meses se esté tomando plantas, pero sí que el aislamiento puede conllevar hasta 3 meses. En muchas ocasiones se dan como plantas distintas o hay mezclas de plantas. Aunque el Chirixanango, por ejemplo, suele darse siempre solo. Hay otras que sí que se mezclan, pero esa que yo sepa, no. Y la planta se suele tomar de 1 a 3 veces al día. Hay restricciones alimentarias de sal, de fritos, de cerdo, de ají, de cualquier cosa que tenga sabor. O sea, no se puede tomar nada que estimule excesivamente los sentidos. Requieren abstinencia sexual, esto es algo que llama mucho la atención en general. Hay restricciones, hay otras, que es dependiendo de la planta, por ejemplo, esta del Chirixanango va a requerir que no dé la luz, porque pues seguramente algunos de los compuestos son fotosensibles. Que tampoco de la lluvia, o sea, como sabéis, pues es la selva, es la Amazonía, llueve. Y una de las recomendaciones es que no dé mucha la lluvia porque ahora veremos, da frío esta planta, o sea, te vas a sentir con frío. Entonces, la lluvia al estar fría también te puede dar lo que se considera un poco un choque térmico. Restricción de olores, todo lo que sea olores artificiales se eliminan. Y cuidado, pues eso, con el frío también, porque la propia planta es una planta de frío. Y luego lo que dicen pues los hueseros y los sabios de allí es focalizarse mucho en los sueños, porque ahí es como que la planta es donde se hace más presente y se comunica con el inconsciente. Claro, en personas que a lo mejor pensamos que solo tienen problemas musculoesqueléticos, van a decir, ay, ¿para qué? Pues, ¿qué más le dará a la persona esta que tiene un dolor porque se ha tenido un accidente? ¿Qué más le dará esto, no? Pero en pacientes que eran con los cuales tratábamos en el centro, tenían problemas de adicciones o problemas de salud mental graves, pues ahí el tema del inconsciente sí que es importante. Igualmente, los hueseros de allí le dan muchísima importancia al tema de los sueños y ellos dicen que la relación que establecen con estas plantas, ¿no? De alianzas, como os he dicho, para saber qué planta le tienen que dar a qué persona, cuál es este espíritu de la planta, lo hacen todo a través de los sueños. Y bueno, así como para ponerle un marco más occidental a todo este retiro de dieta de plantas, yo lo llamo así un poco ayuno dopaminérgico, porque realmente se eliminan todos los recursos que pueden aumentar el sistema de recompensa que tenemos, que es el que usualmente está dañado en personas que tienen problemas de adicciones. ¿Vale? Entonces se elimina cualquier tipo de recompensa. Pues luego cuando vuelven también a la sociedad, ¿no? Se sienten súper agradecidos con cualquier cosa, o sea, un plato de comida que tenga un mínimo de sabor, se sienten felices ya porque han estado, pues eso, a lo mejor 10 días sin sentir ningún tipo de estímulo sensorial. Y luego hay un proceso de postdieta donde se tiene también que respetar algunas restricciones, pues no se puede comer ni cerdo, ni ají, nada de alcohol, tampoco fritos, sal ya sí se puede comer, pero sigue habiendo como ciertas restricciones. Ahí no se toma la planta, pero según pues los hueseros y los sabios de allí, el periodo postdieta es súper importante porque es el momento donde ya la planta ha hecho su trabajo, pero el cuerpo tiene que terminar de recomponerse, recuperarse, y si empiezas a saltarte estas normas, es como que no le has dado tiempo a tu propio cuerpo a recuperarse. Bueno, ¿cuáles son estas plantas maestras? Ya os he mencionado que el Chirixanango es la que vamos a hablar, pero bueno, quería mencionar otras plantas que hay allí, hay muchísimas. Yo he puesto las que más conocía, las que más escuchaba, las que se trabajaban en el centro de rehabilitación de adicciones donde yo trabajaba. Una era el Uchusanango, que es la Tabernamontana Sanango. Esta era una planta de calor
y cuando se tomaba, pues se tenía un aumento de la temperatura. Luego los nativos también decían que era para sacar la pereza, para las personas como que estaban muy cansadas, que tenían también dolores en el cuerpo, pero a lo mejor eran dolores como más difusos, un poco en ese entorno. Luego, la corteza de chuchuhuasi también se tomaba muchísimo, además esta la podéis encontrar en cualquier taberna, así bar de allí, porque el chuchuhuasi es como el trago que toman allí todos, o sea, pues es como el orujo de esta planta. Lo que pasa que luego cuando lo comercializan es más pues le echan azúcares y eso ya deja de ser medicinal, ¿no? Pero esta es como súper fácil de encontrar. Esta también es como una planta que también da calor, se considera bastante afrodisíaca, se usa en mujeres cuando están pasando la menopausia. La raíz de ajosacha, todas se usan para dolores musculoesqueléticos. Lo que pasa es que va a depender de la situación de cada paciente, que tome una u otra, o primero tome una y luego otra. La raíz de ajosacha, que bueno, si se llama ajosacha es porque sabe a ajo, bastante además, que lo que hacen es machacar la raíz, la meten en agua, así sin hervir ni nada, es simplemente metiéndola en agua y sacan todo el jugo de la raíz. Eso es un uso y se toma. Luego también los hueseros la pueden poner sobre pues, la zona que ha sufrido una contusión y demás. Vale. Todas estas plantas también se usaban en el centro para condiciones mentales, dependiendo del paciente. Luego la resina de manchinga, que esta no se usaba en el centro, pero me parecía súper interesante cuando hablé con las comunidades, porque esta manchinga lo que hacía es, se usa la resina, es súper potente y tenías que hacer esta dieta que os he mencionado así como súper rigurosa, porque vamos, es que no te puedes ni mover. O sea, cuando la tomaban les daban unos dolores increíbles, no podían ni levantarse, se encontraban fatal, fatal, fatal. Siempre tenían que tener al huesero al lado durante unos días, de hecho, como que la persona se quedaba en casa del huesero por lo menos 3 días. El primer día no se podía ni mover ni comer nada, o sea, ayuno completo. Y luego ya a lo mejor al segundo o tercer día podía empezar a comer algo, pero en plan sopita, y ya os digo, pues algo que hubiera sido hervido y beber casi el agua, porque luego podían dar vómitos y demás, pero les hacía encontrarse fatal. Pero si la tomaban claramente era por algún motivo, ¿no? Porque no era como estar mal, puede estar mal. Había gente que la tomaba porque tenía problemas de lumbago o porque tenía un dolor en una rodilla, y después de pasar esos días de miseria, ¿no? De no poder moverse y tener un dolor aún más intenso donde tenía ya ese dolor, pues se recuperaban. Entonces como que para ellos valía la pena hacer ese esfuerzo. Luego está la corteza de bobinsana, que es Calliandra angustifolia, que esta es, por ejemplo, una de estas plantas, como os he dicho antes, que si la persona no tenía mucha flexibilidad, pues la corteza de bobinsana era muy recomendada para personas que habían perdido esta flexibilidad. Podría ser flexibilidad física, porque tuvieran, por ejemplo, pues estos problemas de artritis donde hay una rigidez articular, o podría ser flexibilidad mental. Y cuando lidiamos con personas que sufren de problemas mentales, como puede ser pues, depresión o estos problemas de adicciones, suelen ser personas que tienen una rigidez mental bastante fuerte y que cuesta mucho, ¿no?, trabajar en torno a eso. Entonces esta planta, la bobinsana, se daba también a estos pacientes. Y bueno, la resina del OG, que era principalmente para parásitos, pero que era súper importante hacer esta dieta muy estrictamente. Y allá vamos con el Chilxanango. Voy a ver cómo... Vale, bien. Para ir calculando el tiempo, es que yo hablo mucho. Quería dar como los detalles para que entendierais bien el contexto donde se da esta planta, porque no se puede dar esta planta si no se hacen estas restricciones. Y esto pasa tanto en mi zona como cuando también estuve en Ecuador.
Conocí a una curandera partera que también hacía dietas de plantas desde que era pequeña, porque toda su familia eran curanderos, y también eran las mismas restricciones. Incluso cuando viajé en Guatemala, allí, bueno, no sé si usan esta planta o no, pero sé que cuando había problemas de daños, heridas, roturas, también hacían como algunas restricciones de las que he mencionado. La mayoría es porque son ¿cómo se llama? Vasodilatadores. Entonces había que eliminar todo lo que fuera vasodilatador o pudiera aumentar la presión sanguínea. Bueno, entonces ahora el Chiricsanango, que es la Brunfensia grandiflora. ¿Qué significa Chiricsanango? Que estaba hablando ahora, ¿no? Bueno, Chiric significa frío en quechua y Sanango es lo que cura o el que cura. Entonces, se podría como entender como el frío que cura o la planta que cura el frío. Es todo así un poco complejo, pero bueno, hay algo que tiene que ver con el frío y algo que tiene que ver con curar, ¿no? Los usos etnomédicos que ya se estudiaron fueron, pues se vio que en las comunidades se usaban principalmente para los dolores musculoesqueléticos, para la inflamación, para la artritis, reumas. Había también algunas comunidades que lo usaban para la leishmaniasis, para las fiebres. Luego, pues también se daban otros usos más del tipo energético, ¿no? Para eliminar los malos espíritus. Se puede considerar una planta un poco alucinógena, aunque no tanto. A veces se mezcla con otras plantas que sí son alucinógenas como la ayahuasca, aunque bueno, esto en el centro y por la zona donde yo investigué no tanto realmente. Pero puede ser que en otras comunidades sí que se mezcle. O sea, a veces en la ayahuasca echan otras plantas según la receta de la familia que venga. Y bueno, esto de eliminar los malos espíritus, pues es algo súper común que se ve en la selva. O sea, que cuando tienes una enfermedad, muchas veces porque te ha echado mal de ojo no sé quién, porque te ha dado susto la selva, has entrado a la selva, te ha dado susto, te has caído y ahora tienes el susto dentro y te has roto el pie, ¿no? Entonces a lo mejor te ha entrado un mal espíritu en ese momento. Hay mucha relación de cómo todas estas plantas sacan a los malos espíritus que a lo mejor pueden ser, no sé, virus o parásitos para nosotros, pero ellos ven que es este mal espíritu. Y bueno, lo que a mí me interesaba de esta planta, sobre todo porque trabajaba en un centro de salud mental, ¿no? Era la fenomenología. Y es algo que se ve mucho en psicología, pero no mucho cuando se habla de plantas medicinales, que es cómo te hace sentir la planta cuando la tomas, ¿no? Es la ciencia que pretende estudiar el mundo tal como se manifiesta directamente en la consciencia humana, analizando las experiencias vividas desde la perspectiva en primera persona y sin prejuicios ni teorías previas. O sea, qué es lo que la persona experimenta al tomarla. Entonces, ¿qué sienten las personas cuando consumen esta planta en este contexto, ¿no? Esta planta que da frío, que se llama Chiricsanango porque da frío, que tradicionalmente se ha usado para estos problemas musculoesqueléticos que han usado mucho los hueseros. ¿Qué siente la gente? Y luego, ¿qué aplicaciones podría tener esta planta en salud mental? Si hemos visto que, pues, creo que de salud mental no se menciona nada en los estudios de etnomedicina. Vale, pues de eso va el artículo que sacamos, ya que esta planta era una de las principales que se usa en el Centro de Rehabilitación de Adicciones de Taquihuasi, donde ahora os explicaré más profundamente todo el protocolo que se hace en las personas que están internas en el centro. Y porque el Chiricsanango pues, es una de estas plantas que se usa. Entrevistamos también a los terapeutas, por ejemplo, a los pacientes, bueno, ahora iremos viendo. Voy a explicar un poco la fitoquímica de la planta. Tiene diversos alcaloides. La primera es la escopolamina, que es un alcaloide psicoactivo, ¿no? Es un antagonista competitivo de receptores muscarínicos. La escopolamina además está en otras plantas como el floripondio o el beleño que se encuentra aquí en la península. Usualmente, algo que he encontrado en varias de las plantas que tienen escopolamina es que se usan todas para el dolor.
El beleño, por ejemplo, en la zona de Albacete, escuché que se usaba para los dolores de muelas antiguamente. El floripondio en la selva también existe, se llama toé, y lo usan para lo mismo, problemas musculoesqueléticos, donde este alcaloide realmente está en una concentración mucho más alta que en esta planta, en el chirisarango, y ahí sí que produce pues más visiones, más alucinaciones, pero aquí, o sea, en el chirisarango, tal y como se da, o sea, en las dosis que se da, no hay alucinaciones ni visiones, ¿vale? Inhibe la acción de la acetilcolina en el sistema nervioso central y parasimpático. Entonces, digamos que hay un descenso del tono de relajación del sistema nervioso autónomo. Bueno, como han comentado, soy de neurociencias, entonces estas cosas como que me llaman más la atención, ¿no? Hay un efecto anticolinérgico central, de sedación, de amnesia y de delirio a dosis altas, pero como digo, con el chirisarango no se ha visto esto en ninguno de los pacientes. Sí que si se sube a lo mejor la dosis, pues a lo mejor hay algo de amnesia. Y sí que he conocido casos de pues que habían tomado en otros lugares que les habían producido un poco de pues problemas en la visión, porque suele dar ceguera. No el chiric, sino otras plantas, o si se da en una dosis muy alta y a esa persona le habían dado en dosis muy alta o esa persona había pedido una dosis alta y le había llegado a causar ceguera y amnesia. Pero vamos, en el centro eso nunca se ha visto. Acción sobre el sistema vestibular también, luego la cuscoigrina, que tiene un mecanismo menos caracterizado y puede también tener una acción periférica moduladora. Y es menos potente que otros alcaloides tropánicos. La brunfelsamidina, que bueno, puede interaccionar con receptores neuronales o canales iónicos. Esta es la que está asociada más a la neurotoxicidad y la excitabilidad, y creo que por eso también es tan importante no aislar a los principios fitoquímicos de las plantas, sino darlos en su conjunto, porque a lo mejor hay otros compuestos que están reequilibrando esta posible neurotoxicidad. Manacina y manaceína, que están también relacionados con efectos neuroactivos y potencialmente convulsivantes. Pero, como digo, tampoco se ha visto nunca porque las dosis y a lo mejor las concentraciones a las que está son demasiado bajas. Y aquí, bueno, pues hay una hipótesis farmacológica que puede interferir en el GABA, ¿no? Que es el sistema de relajación del sistema nervioso. Luego, la otra parte importante de la fitoquímica son los fenoles, que aquí se identificaron 79, o sea, no en este estudio, porque nosotros no estudiamos la fitoquímica, sino que toda esta fitoquímica ya estaba estudiada en la planta, ¿vale? Y había pues grupos que habían estudiado ya la capacidad antioxidante de la planta. La escopoletina, por ejemplo, podía producir una inhibición de la MAO, que aumenta la serotonina y la dopamina, lo cual sabemos que tiene que ver con estados depresivos. Hay una modulación GABAérgica leve y tiene un efecto ansiolítico o sedante. Una actividad antiinflamatoria, lo cual es súper importante, ¿no? Tanto la inflamatoria como la antioxidante para problemas musculoesqueléticos, pero también para enfermedades mentales, porque algo que a lo mejor fuera del ámbito de la neurociencia y de los estudios de enfermedades mentales no se sabe, y es que en todas las enfermedades mentales que se han estudiado, en todas se ha visto un perfil neuroinflamatorio, en todas. Ya sea depresión, ansiedad, siempre hay una neuroinflamación asociada, con lo cual estas plantas que tienen este perfil también pueden ayudar en esta parte. Además, que otra cosa que se ve es que cuando hay problemas de dolor crónico, la persona es mucho más susceptible a desencadenar, o sea, que desencadene una adicción al alcohol, o que consuma más alcohol, o que consuma opioides. Aquí en España a lo mejor no tanto, pero vamos, en Estados Unidos la epidemia que hay de opioides es porque en situaciones de dolor se les han recetado en exceso. Entonces hay mucha relación entre el dolor crónico y el consumo de opioides.
Entonces, en efecto global, digamos que estos fenoles tienen un efecto de, bueno, en la escopoletina, de neuroprotector, ansiolítico leve y modulador del estado de ánimo. Luego está la esculetina, que es un potente antioxidante, inhibición de la lipoxigenasa, con lo cual también disminuye la inflamación, y modula vías de máquinas de NF-κB, que son otros, el NF-κB es otro compuesto proinflamatorio que al disminuir, pues disminuye la inflamación. Puede ser un protector vascular y nuevamente neuroprotector. Aquí mencionan lo que he dicho antes, ¿no? De la inflamación, de la neuroinflamación que puede haber en estas enfermedades y cómo se puede activar la microglía, que es el sistema inmunitario que tenemos en el cerebro, y afectar a estas enfermedades mentales. Y bueno, aquí es el resumen, ¿no? Hay también una saponina que no la he mencionado, que tiene una actividad antiparasitaria, y bueno, hay varios de estos componentes que también tenían actividad antimicrobiana, antibacteriana, que ya se vio en estudios anteriores. Entonces, la actividad farmacológica total de esta planta no puede ser atribuida a un solo compuesto, sino que es la interacción sinérgica del conjunto la que va a explicar estos efectos. Ya, vale, ¿cuáles van a ser estos efectos, ¿no? ¿Qué estudio hicimos para ver qué efectos tenía o cuál era esta fenomenología de la planta? Bueno, pues cogimos una muestra de pacientes internos del centro Takiwasi porque, bueno, se les hacen estos cuestionarios desde hace años. Entonces, bueno, elegimos algunas preguntas para resolver esta cuestión, ¿no? El tratamiento completo que se le da a los pacientes es con muchas de las plantas que he mencionado antes. Están 9 meses ingresados de forma voluntaria en el centro. No hay tratamiento farmacológico durante esos meses, o sea, no se le da ningún ansiolítico, ni antidepresivo, ni nada. Solo estas plantas, bueno, estas y muchas otras que no he mencionado ya. Hay mucha psicoterapia individual y en grupo, hay actividades, luego otras técnicas con plantas como los baños, las purgas, todo esto que he ido mencionando, y hacen 3 retiros de estas plantas a lo largo de esos 9 meses. Por ejemplo, para dar el chirixanango, como es una planta que realmente conlleva riesgos si no se dieta bien, nunca se da la primera. O sea, la persona que tome esta planta tiene ya que saber cómo tomar la planta, cómo seguir estas directrices, estas restricciones, porque si se saltan esta dieta o estas restricciones, pues el paciente puede sufrir, o sea, puede tener efectos adversos, ¿vale? Entonces es muy importante. Cuando se da esta planta o en el estudio que hicimos, esto es que ya ocurre así, o sea, no es que lo quisiéramos hacer así, pero cuando se toma la primera noche en el centro es una ceremonia de ayahuasca y luego después de esa ceremonia se sube a la chacra, que es donde se tiene el tambo donde, bueno, la casita esta que había en la selva donde se hacía el aislamiento, y se toma chirixanango diariamente 1 o 2 veces al día durante 8 días. Y luego ya pues los pacientes bajan de la chacra y se reintegran en el centro, ¿no? Para seguir con su proceso. Esto pasa igual cuando se hacen tratamientos pues en las comunidades nativas. Y la postdieta es igual, suelen ser 30 días, 2 meses, dependiendo del curandero, pues lo hace más largo o más corto, depende del paciente. Vale. Para este estudio se investigaron los orígenes de la planta, se hizo una identificación botánica para asegurarnos que era la planta, que pues es la Brunfelsia grandiflora. Se investigó un poco el lugar de cultivo porque para los nativos es súper importante dónde crece la planta. Para ellos no es lo mismo que esta planta sea la que tienes enfrente de tu casa, porque esta es una planta también ornamental, que una planta que crece interna a 8 horas caminando de su pueblo, ¿no? Porque para ellos cuanto más interna esté la planta, ¿no? Más adentrada en el bosque o en la selva, más capacidad y más potencial va a tener. Bueno, esto se explica porque dentro de la selva las plantas son más viejas, o sea, suelen durar más años, también porque no están expuestas a la contaminación ambiental de los pueblos
y porque la planta se va a exponer a más adversidades, ¿no? Va a tener muchos más estresores. Bueno, esto desde el punto de vista más bioquímico, ¿no? Va a tener más estresores y cuantos más estresores, más metabolitos secundarios va a producir, con lo cual la potencia también va a aumentar, ¿vale? Esta es un poco la traducción que yo hago de lo que ellos dicen, de que cuanto más lejos esté mejor, porque más sabia es. Bueno, pues a nivel bioquímico tiene su correspondencia. Sí que de eso no hemos hecho estudios, pero vamos, creo que hay ya bastante información hasta el momento para saber que esto, ¿no? La entrevista a los terapeutas y empleados, que es ahora los resultados que voy a mencionar, fueron en total 17 entrevistas, que estas las realizó el estudiante que estaba haciendo su tesis. Y también hicimos el análisis retrospectivo de las experiencias que habían tenido 70 pacientes a lo largo de 6 años. O sea, en el centro, cuando los pacientes hacen estas tomas, siempre se pasa un cuestionario después de esta dieta de Chiricsanango o de lo que sea. Y de todas esas tomas, pues a lo mejor uno toma Uchusanango, el otro toma Bobinsana y el otro Chiricsanango. Pues se cogió solo a los que habían dietado el Chiricsanango para ver qué es lo que sentían. Aquí, bueno, os voy a contar un poco los resultados. No hemos hecho todavía este estudio con otras plantas que van a ser diferentes, ¿no? O sea, cada planta, pues en teoría debería salir cosas distintas, y que lo que hemos visto es que sí que los trabajadores y los terapeutas nos contaban cosas distintas que surgían con cada una de estas plantas. Pero bueno, de momento solo hemos publicado los datos del Chiricsanango. Bueno, estos son los relatos de los terapeutas, ¿vale? Terapeutas y gente que trabaja en el centro. Al principio el chiric puede causar mareos que pueden durar un par de horas. Lavarse la cara con agua templada para el mareo puede ayudar. Durante la dieta con chiric los pacientes pueden experimentar adormecimiento y frío en la espalda baja. Algunos podrían experimentar algunas visiones o alucinaciones auditivas. Genera un aumento de la sensibilidad perceptual, así que el cuidado que hay que tener durante la toma de esta planta es mucho mayor. Evitar el frío, duchas frías, el sol, olores, lugares con mucha gente, sobre todo en postdieta, porque pueden causar con más facilidad una cruzadera. Que bueno, esto de cruzadera es un término que usan allí para cuando te cae mal la planta, o sea, cuando hay una interacción y tienes efectos adversos a causa de la toma de la planta en conjunto con algo que ha ocurrido, ¿no? Y los problemas estos adversos que pueden dar son dolor de cabeza, sentimientos de locura, inhabilidad de controlar los pensamientos de uno mismo, miedo o terror comparable a un brote psicótico. O sea, como hemos visto, en la fitoquímica de la planta tiene plantas psicoactivas que son bastante potentes. Y lo que se ve es que cuando se da en exceso o cuando no se siguen las restricciones que hay que seguir, ocurren estos efectos adversos, ¿vale? Entonces, por eso estas advertencias de que tienen muchos efectos adversos si no se tienen los cuidados necesarios. Más cosas que contaban los terapeutas. El chiric es una de las plantas más potentes utilizadas en Takiwasi y está destinada a abrir a la persona al mundo social, ayudarle a conectar emocionalmente y fomentar una confianza personal que va más allá del miedo, permitiéndole atreverse a relacionarse con los demás. Para quienes son introvertidos, temerosos o tienen dificultades para establecer vínculos emocionales, el chiric aporta una energía y un impulso para construir relaciones. Bueno, esto del miedo, por ejemplo, y de la apertura al mundo social es algo que comentaban mucho los terapeutas, ¿no? De que se trabajaba el miedo. Y ahora cuando veamos los resultados en los pacientes, a mí me pareció súper interesante porque yo pensaba que iba a aparecer esto del miedo en sus relatos y bueno, os hago un spoiler, no aparece nada del miedo, pero sí que se ve como esa apertura, ¿no? O sea, los terapeutas sí que desde su perspectiva ven que los pacientes cuando vuelven de hacer esta dieta con Chiricsanango tienen una mejor relación o actitudes más prosociales que antes. Porque a lo mejor tenían pues ese perfil más introvertido o autolimitado, ¿no?
A nivel psicológico, el frío significa retención, contracción, en oposición al calor que representa la dilatación y la apertura. Este frío psicológico y emocional se manifiesta como timidez, miedo, falta de audacia y de valentía. La persona no se atreve a abrirse a los demás, al mundo exterior, a su propia vocación, a avanzar hacia. Se contiene, se reprime, inhibe sus impulsos y no expresa sus emociones ni el calor afectivo que teme. A nivel físico suelen ser personas que sienten frío con facilidad, una tendencia que generalmente desaparece tras la dieta. Bueno, esto de relacionar también el miedo con el frío y luego como en las comunidades dicen que el chirik se usa para sacar el frío, es como induciendo frío a las personas que tienen frío, es como que ese frío se hace visible y es capaz de eliminarse. Es como que estaba dentro en el interior, ¿no? Cuando tenemos frío de este que nos hiela los huesos y que a lo mejor estamos que no podemos movernos porque estamos paralizados, ¿no? Ese frío es como que sale, lo percibes más durante esos días que estás tomando la planta y luego una vez que dejas de tomar la planta, ese frío desaparece y ya no vuelves a sentir ese frío físico, ¿no? Que pues suele aparecer en articulaciones, cuando ha habido daños y también emocional, ¿vale? O sea, hay como siempre esta no dualidad entre lo físico y lo psicológico, como que todo siempre está interrelacionado. Es una planta valorada por sus efectos transformativos a nivel emocional y psicológico en pacientes. Y es usada para estos individuos a superar esos miedos y fríos psicológicos. Ahora, los efectos que se veían en los pacientes, o sea, qué es lo que nos contaban los pacientes. Como digo, se hacían estos cuestionarios y la pregunta era fácil y sencilla. ¿Qué efectos físicos has notado en tu cuerpo durante la dieta? Entonces, lo que se hizo era recopilar estas 70 respuestas y identificar temas recurrentes y creando categorías. La creación de categorías se hizo de dos formas, una de forma manual, digamos que la persona que lo evaluó creó unas categorías que vio y luego también un software evaluó esos temas y sacó esos patrones. Yo, como ya conocía la planta, no hice esto porque si no hubiera habido claramente un sesgo después de 2 años escuchando hablar del chirik, del miedo y del frío. Entonces lo hizo el análisis lo hizo una investigadora italiana, ¿vale? Y lo que se vio principalmente en los efectos físicos era justamente este adormecimiento y cosquilleo y la sensación de frío. O sea, imaginaos que era el 70% de los pacientes y el 66% de los pacientes respectivamente sintieron este dolor. O sea, es algo que salía mucho tanto en las consultas que les decían a los terapeutas, como luego en las propias encuestas que se hizo, pues eso, había una proporción muy alta. ¿Qué pasaba con el otro porcentaje de pacientes que no tenían dolor ni sentían tanto? Pues a lo mejor es porque físicamente no tenían ningún daño y generalmente había como un cierto daño hecho pues a nivel que a alguien le dolía algo o alguien había tenido algún esguince en algún momento o tenían este problema de frío. ¿Vale? No todos tenemos la misma constitución y la misma historia física, entonces a lo mejor hay alguna susceptibilidad de estas personas, o sea, esto es algo que se tendría que estudiar, ¿no? Luego el dolor también apareció en el 40%, sobre todo dolores en extremidades, el dolor o el frío que aparecía como en la zona de los riñones y las lumbares, pues eran como temas muy, muy recurrentes. Y luego, aquí os pongo también algo para que leamos. Sensación de que mi cuerpo estaba frío hasta los huesos, además mareo, con hormigueo por todo el cuerpo, especialmente en las manos y en los pies. Ha sido una dieta muy dura, físicamente hablando. Primero empezó a dolerme el brazo derecho, luego ambos brazos, hasta el punto de que apenas podía moverlos. También la clavícula derecha y finalmente el tobillo izquierdo. En ese momento me asusté porque casi no podía caminar. Me sentía vulnerable, dejé que la planta hiciera su trabajo. O sea, como que al final la gente tiende a rendirse un poco de ese dolor
que la planta pues haga lo que tenga que hacer. Por suerte hay ese vínculo terapéutico y esa confianza, ¿no? Y luego ya después de la dieta, de hecho, relatan cosas bastante positivas. Ahora lo veremos también, que son los efectos psicológicos en pacientes. Es curioso cómo los efectos físicos se recuerdan con más potencia, ¿no? Sobre todo los negativos. Y luego cuando les preguntábamos por las emociones y pensamientos que han sentido, no sé por qué aquí he puesto en tu cuerpo, o sea, las emociones y pensamientos que has sentido durante la dieta, pues la mayoría era introspección, felicidad y alegría, pero bueno, esto está todo como mucho más difuso, o sea, había como mucha más diversidad de temas, ¿vale? No, era mucho más complejo de identificar estos efectos psicológicos. Y en ningún momento salió, bueno, ansiedad y preocupación, hay un poco 20%, ira y frustración, pero era sobre todo como casi todos hablaban de introspección y de relajación al final, o sea, como que al final siempre fue algo positivo. Trabajé mucho en mis emociones y pude reconocerlas mejor, el miedo, la ira, la alegría. También pude sentir y escuchar un poco el amor y me di cuenta de lo importante que son como generadores de energía vital dentro de mi cuerpo. Acogerlas, dejarlas fluir por dentro y hacia afuera, exteriorizarlas, darles el espacio importante que tienen en mí, reconocerlas, fomentar pensamientos que abran paso a cosas nuevas. No podía decir si esa voz dulce venía de mi interior o si era la planta enseñándome, a través de esas ideas, cómo aplicarlas en mi vida. Aquí es donde vemos un poco esta conexión con la planta que en este caso es bastante complicado de identificar, pues eso, si esa voz es mi voz interior o es algo más, ¿no? que me está induciendo a tener esos pensamientos o algo así. Que bueno, es el ejemplo que he puesto, ¿no? Con la manzanilla o con el café. No es lo mismo tomarte un café, que es el que te está induciendo a lo mejor a tener esa proactividad, que una manzanilla que te va a relajar. Pues en este caso sería un poco eso, ¿vale? Y en otro paciente, el primer paso para reparar es salir yo de mis drogas, ser un ejemplo, un cambio rápido y repentino del dolor, mucha esperanza, algo de alegría y ganas de vivir y seguir adelante. En general es bastante positivo, vitalidad, atrevimiento, sin sentir vergüenza. O sea, como hemos visto, nada de miedo, pero al final eso era como lo que los terapeutas sí que veían. Bueno, esto ya es la última diapositiva. Son un poco de las aplicaciones desde la interculturalidad, ¿no? Los beneficios, cómo se puedan aplicar esos sistemas a nuestros contextos occidentales o si se pueden aplicar de alguna forma. Si esto se puede parecer algo a lo que ahora se llama medicina integral, abordando nutrición, trabajo social, fitoterapia, retiro en un contexto que sería tipo baño de bosque, mindfulness, no sé. Y luego la descentralización de la salud mental del cerebro. Esto es algo en lo que yo trabajo mucho porque creo, y lo que se ha visto en algunas investigaciones, es que hay mucha inflamación externa que viene del cuello para abajo y que puede causar inflamación a nivel del sistema nervioso central e inducir esos estados depresivos, ansiosos o adictivos. Y bueno, esto un poco los aprendizajes. Voy a dejar tiempo para que por lo menos se pueda preguntar algo si hay preguntas. Y aquí aparece. Laura, muchísimas gracias. Ha estado súper interesante la visión que has aportado de solo una planta, ¿eh? Que al final lo que has dicho con la bomba fitoquímica que son siempre cada una de las plantas que utilizamos y que has desglosado muy bien para poder determinar qué aspectos puede trabajar en cada momento sobre el organismo. Me ha parecido súper interesante. Y lo que me ha dejado en duda es cómo se elabora el chiricsanango. Vale, sí, creo que ahí yo no lo he explicado. Se hace como se machaca las raíces o la corteza y se mete en agua. O sea, es como que sí, es en agua, se deja ahí como macerando y luego se toma. O sea, hay otras plantas, por ejemplo, como el chuchuguasi, que se tienen que hervir durante 12 horas, pero esta en concreto no.
Y sabes, en función de la parte de la planta, la composición la tienes separada, eso que nos has explicado, Hay la distintas... tienes separada en función de la parte de la planta, ¿no? Sí, Porque no sí, será lo sí. mismo la raíz que la corteza. Exacto. La raíz es mucho más potente, por lo que yo he escuchado. Y bueno, no sé si José, que hizo los análisis fitoquímicos, a lo mejor hizo de alguna parte en concreto. No, pero nosotros hicimos, nosotros el análisis de la composición química no la hicimos. Nosotros Vale. lo que pasa es que estaban ya hechos esos trabajos y nosotros después estudiamos esa composición y buscamos las actividades biológicas que tenían cada uno de los componentes. Es lo que Sí. Sí que, por ejemplo, había algunos compuestos que estaban solo en las hojas, no sé si se lo he puesto, pero sé que algunos estaban en las hojas, pero principalmente están en la raíz. Y como digo, es distinto la raíz de la corteza. Y la raíz se puede recolectar de forma que no se mate a la planta. O sea, eso sí eres un buen recolector, ¿no? Que no quieres hacer daño a la planta, se puede también. Francisla quiere preguntarte también alguna cosa. Bueno, primero de todo, mis más sinceras enhorabuenas y felicitaciones porque ha sido extraordinario. O sea, hay una cantidad de trabajo detrás que, bueno, me fascina porque debe ser cada día un aprendizaje continuo y la verdad que bueno, que personalmente me atrae y te felicito por este aspecto. Yo tengo dos preguntas. La primera, cuando has puesto un poco la fitoquímica y has visto, ahora no me acuerdo bien qué compuesto, pero que interacciona en las rutas del GABA, ¿lo habéis probado en dolor neuropático? No. O sea, allí había pacientes que a lo mejor sí que tenían dolor neuropático, pero no recuerdo. O sea, como digo, es que no podemos aislar cada... O sea, todavía no hemos hecho esos estudios. Es lo que me gustaría hacer. O sea, justo estaba mencionando antes que me gustaría empezar un doctorado para analizar esto más en profundidad, porque hay muchos compuestos potenciales y esta mezcla de compuestos que se podrían hacer muchos estudios para ver en qué vías exactamente están actuando, aunque sí, luego se consuman en conjunto, pero bueno, para analizar mejor por separado qué hacen. Claro, no, a mí me ha sorprendido porque, claro, todo va dirigido a musculoesquelético y siempre el dolor neuropático queda en este impasse que no es ni muscular ni neurológico, bueno, es más neurológico, pero vaya. Y pero por no eso, es inflamatorio ya, es otro tipo de dolor. Por eso quería preguntar, pero vaya, bueno, ya me quedaré con la duda para el próximo análisis. Y mi segunda pregunta viene más porque, bueno, más o menos está como muy sistematizado lo que se espera que el paciente experimente. ¿Y os habéis encontrado con pacientes que no experimentan nada? Yo creo que hay, o sea, es muy sutil a veces estas plantas. O sea, es difícil ver que se experimenta en muchas de ellas. Bueno, sí. Yo te lo digo porque yo me hicieron un viaje de estos y no me pasó absolutamente nada. Sí. Digo, no sé, porque en teoría era un especialista y todo, me dio la dosis concreta y digo, pues yo estoy como, vamos, hace una hora igual. Sí, porque son trabajos como muy sutiles. Yo, bueno, hice esta dieta de plantas. Sí. Cuando llegué a la Amazonía yo no dieté nunca chiric, tomé muchas otras plantas, pero nunca chiric. Y sí que la primera dieta que hice, o sea, sí que me pasaron cosas a nivel fisiológico, muy curiosas, pero no, a nivel emocional yo tampoco noté así lo que ellos mencionaban. También es el caso, ¿no? Lo que salga a la luz y tener la sutileza. Yo, de hecho, recomendaría tomar plantas, ¿no?, más de diario para saber cómo se trabaja con ellas y luego hacer esta dieta, porque ahí sí que empiezan a ser más susceptible o más sensible a lo que pueda salir. Pero bueno, hay gente que, por ejemplo, con la ayahuasca toma ayahuasca y no tiene visiones ni tiene nada de nada. O sea, luego va a depender de un montón de factores personales que se dan. Pues muchas gracias. Manuel tiene también una pregunta. Activa el micro, Manuel. Que también te quiero felicitar porque pues me ha gustado mucho. Como decía por ahí Emilio, pues realmente ha sido súper sugerente.
Me ha gustado mucho tu punto de vista, que no estamos muy acostumbrados a verlo de alguien con formación más médica, ¿no? Bioquímica como la tuya, y desde luego me ha parecido muy, muy interesante. Esa manera de trabajar con lo de la fenomenología también me ha parecido súper sugerente, ¿eh? Y mira, las primeras preguntas que te voy a hacer es porque, aunque has hablado muchísimo del contexto, pues la verdad es que me parece súper interesante. También te cuento que he visto que estaba ahí entre los trabajos Matteo Politi, que es Claro. coincidí con Matteo hace muchos años, cuando yo estaba de postdoctoral, y él estaba también pues en aquella temporada. Bueno, entonces, más allá de eso, las primeras preguntas que te quiero hacer es un poco sobre el centro. Porque entiendo que es un centro en el que no va gente que tiene temas de drogadicción. Es un centro internacional, porque no hay más que ver lo que va gente de todos los lugares. Entonces, todo esto que nos has comentado al final del trabajo intercultural, multidisciplinar, pues un poco que nos cuentes más qué hacías tú allí, Sí. por qué has estado allí, cómo has llegado allí. Sí. Bueno, pues un poco, sí, me gustaría, porque me ha parecido Sí. muy interesante, muy atractivo, y bueno, pues si nos puedes contar más sobre todo esto. Sí. Voy a coger un momento el cargador, que es que me acabo de dar cuenta que se está acabando. Perdón. Mi carga. Pues Matteo Politi es el director científico del Centro Takiwasi. ¿Vale? Eso no sé si sabías o no. Entonces estuve trabajando allí con él esos años. Ay, perdón. Bueno. Mi especialidad en realidad es la neurociencia y las enfermedades mentales, las adicciones. Yo estudiaba adicciones en Estados Unidos. Entonces me llamó la atención del centro, porque yo en ese momento investigué psicodélicos, que era uno de los pocos lugares en el mundo donde se trabajaba las adicciones de una forma integral. O sea, yo cuando hacía mi doctorado estudiaba la mifepristona, que era un antagonista de los receptores glucocorticoides, y se bloqueaba la abstinencia, digamos. Y a mí eso me parecía súper limitante. Entonces, investigando, encontré el centro Takiwasi, donde había psicoterapia, había psicoterapeutas, había médicos, pues este factor intercultural. O sea, no solo hay curanderos, también hay curanderos nativos, mestizos, occidentales, y luego pues estos terapeutas se hacen screening médicos, screening psicológicos. No a todo el mundo se le puede dar estas plantas. Hay plantas que son mucho más sutiles, menos agresivas también a nivel psíquico, con las que se suele empezar a tratar a los pacientes. Y me llamó la atención esto. ¿Qué hacía yo allí? Bueno, pues yo trabajaba en el laboratorio, porque dentro del centro Takiwasi hay una parte de producción, digamos, se producen plantas medicinales, como aquí cuando vas a comprar manzanilla, pues es un laboratorio de productos naturales. Entonces yo trabajaba en control de calidad y en el área de investigación, junto con Matteo. Él era mi supervisor. Y recopilábamos este tipo de datos y de cuestionarios. Y con respecto al centro, quiero decir, yo entiendo que una cosa de este tipo es que tiene un coste económico muy alto, porque estás hablando de dietas de 9 meses, cómo consigue la gente ir allí, gente de todos los lugares, Sí. cuántas personas más o menos se tratan a la vez, al año, si nos puedes contar un poquito más. Por ejemplo, ingresados no se puede tener más de 15 personas, por ejemplo. Lo que sí que se puede hacer es tener, y que esto ocurre mucho, los que están ingresados son pacientes más severos, y luego hay pacientes ambulatorios que pueden ir por cualquier otro tema, problemas de ansiedad, de depresión, viven en sus casas allí en Tarapoto, y luego van, toman sus plantas, ven a los terapeutas cuando los tienen que ver y se vuelven a sus casas o a su trabajo a tomar sus plantas en su casa, ¿vale? O si hay que hacer purgas o ayahuasca o tal, pues solo en el centro. Luego, ¿qué más? En tema de costes, claro, los 9 meses en pacientes internos, pues es un coste. O sea, allí en Perú, claro, se paga menos a los trabajadores, claramente. Y luego con lo que se mantiene el centro es también con la parte esta de laboratorio donde yo trabajaba, que era el objetivo, ¿no? Es como
vendemos productos naturales y con los beneficios intentamos pagar ciertas cuestiones del centro. Y luego con los retiros que se hacían de pues, otras personas que no tenían esta severidad, o sea, no estaban ingresadas y venían a hacer pues, desarrollo personal o cosas así. Eso también era una fuente de ingresos para el centro. Pero igual se recibían no subvenciones, sino ayudas de ONGs, ya que hacíamos también trabajo con comunidades indígenas, trabajábamos con otras ONGs. Bueno, pues muchas Es gracias. un poco complejo, o sea, todo cómo funciona allí, la verdad. Y sobre la interculturalidad y todas estas visiones tan diferentes que las has presentado de una manera súper integrativa, me ha gustado muchísimo eso. Me parece una cosa súper difícil, es lo que yo quiero decir, puntos de vista tan diferentes y trabajando a la vez. Si nos puedes contar algunas cosas sobre ello, alguna anécdota, cosas que a ti te han ayudado, ¿verdad? Porque tienes una formación hipercientífica, no sé cómo decirlo, hiperdura, es ciencia durísima. Entonces, ¿cómo manejarse con comprender cosas tan complejas como que una planta te hable? Ya. En nuestra concepción esto, bueno, pues yo puedo respetarlo, pero es difícil entenderlo siquiera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay cosas que yo respeto porque pues ellos me lo transmiten así y los creo. Yo no tuve nunca la experiencia. O sea, sí que tomé algunas plantas y sí que me ayudaron. Y sí que siento que mi conocimiento en ciencias me ayudó a entender muchas de las cosas que ellos mencionaban, como por ejemplo esto de las cruzaderas, ¿no? No podías comer cerdo, no podías como hacer ciertas cosas, comer picante. Y bueno, en mi experiencia, tuve ciertas experiencias con algunas de esas restricciones que no cumplí a veces, no de forma consciente, a veces fue de forma inconsciente. Y por ejemplo, con el picante, pues a mí me pasó y lo pasé fatal, que me pusieron un montón de pimienta negra en mi plato y empecé a sentir unos sentimientos de rabia y de ira que justamente el Uchu Sanango, que es la que yo tomaba en ese momento, te desencadena esos sentimientos de rabia y no sé cómo explicarlo. O sea, hay algo que yo lo llamo como la fisiología de las emociones. O sea, a nivel fisiológico están mimetizando lo mismo que hace esa emoción. Entonces, en psicología, cuando tú físicamente tienes esa alteración, ¿no?, fisiológica, puede inducir la emoción. Esto ocurre, por ejemplo, en problemas de tiroides, que a veces incluso puede desencadenar cuadros de depresión o bipolaridad cuando hay tiroides descompensadas, o sea, que van cambiando hiper e hipotiroidismo, pueden traducirse luego como una especie de bipolaridad hasta que se regulariza esa parte física. Entonces eso fue como algunas de las cosas que yo fui como entendiendo con este trabajo. Luego así otras cosas, lo del espíritu de las plantas, la verdad que a mí me costaba mucho y tenía que ver mucho con su conexión que tienen con la naturaleza y con lo de los sueños. O sea, cómo algunas plantas inducen un patrón de sueños. Por ejemplo, ellos decían que la bobinsana te hacía soñar con sirenas y tenía como unos patrones más como estos fractales que a veces se ven con psicodélicos. Y la bobinsana es que también es de la familia de las mimosas y podría contener algo de DMT, ¿no? Entonces, cuando estás en los sueños, también se activan esas rutas neurológicas que tenemos en las visiones de psicodélicos. Entonces, yo creo que es como que amplían ciertos estados que nosotros ya tenemos en el cuerpo, como que ponen una lupa. Hay otras que, por ejemplo, sí que experimenté el chuchuhuasi o el clavo huasca, que son más de dar calor. Yo, por ejemplo, tenía dolores cuando llegué a la selva y la verdad que luego se me fueron. O sea, eran dolores musculares, difusos, nunca fui al médico por ello. O sea, fue después de tener COVID, que podría ser algún tipo de cuadro de COVID permanente, no sé. Pero sé que después de tomar algunas de esas plantas se me fue ese dolor. Sí.
no cura todo, claramente, o sea, son cosas como muy específicas. Y ¿cuál es, ya por último, para que los demás puedan seguir preguntando, con respecto a las adicciones y a los temas de salud mental, que a mí me parece realmente unos temas, bueno, pues me ha encantado cómo lo has tratado y me has abierto realmente un poco la mente, porque había leído, pero me ha gustado mucho un poco las conexiones que has dicho. Diríamos que ¿cuál sería tu experiencia después de haber estado allí? Pues 2 años nos has dicho que has estado, ¿no? Sí. A 2 años, tu experiencia terapéutica en comparación con otro tipo de tratamientos, como nos has dicho antes, que te parecía que eran mucho más integrales. Bueno, tu experiencia es que hay mucha gente que a lo mejor ha probado con otros sistemas, aquí sí que consigue éxito. Bueno, eso es un poco de lo que te quería preguntar. Sí. En No te voy cuestión a de decir que si me lo adicciones, recomiendas, diríamos, ¿vale? Pero bueno, esa es un poco la pregunta. a ver, va a depender un poco. También el centro, hay algo que no he mencionado, pero creo que para los occidentales a veces nos choca, que es un centro de corte bastante cristiano, ¿vale? Y a veces eso a los que vamos de fuera nos cuesta. Y no he hablado mucho de la espiritualidad, pero allí la espiritualidad, o sea, está muy presente. En cuanto a las adicciones, por ejemplo, este tipo de dietas me parecen integrales y que ayudan específicamente en esa corte de pacientes porque dan estructura y disciplina. O sea, usualmente los pacientes que tienen problemas de adicciones, no todos, claramente, pero hay como una falta, digamos, de disciplina o estructura en sus vidas. Y hay algo que se llama en las funciones ejecutivas del go o non-go, ¿sabes? Cuando tenemos que elegir de si hacer algo o no hacerlo, aquí no hay elección. O sea, aquí no puedes hacerlo porque vas a tener consecuencias. Entonces, el problema de las drogas, en mi opinión, es que las consumimos porque no vemos los efectos adversos a corto plazo. O sea, si tomo cocaína o si fumo o si bebo alcohol, voy a ver los resultados negativos dentro de 10 años o 20 años. Sin embargo, si tú transgredes a las plantas porque quieres consumir o porque no estás sujetándote a esa disciplina o comer cosas que no debes, en post-10 no lo he comentado, pero no se puede comer azúcar, por ejemplo, y tenemos una adicción brutal al azúcar en nuestra sociedad. Si eliges comer, lo vas a pagar ahora. Entonces te da una perspectiva muy distinta de lo que hacen esas sustancias o esos actos en tu cuerpo en el momento, ¿sabes? Es muy curioso. Y al final, pues, el paciente un poco aprende a decir no, que es algo, o sea, dentro de su dialéctica interna, aprender a decir que no es un proceso o a ponerse límites a sí mismo. Bueno, pues nada, yo ya podría seguir preguntándote Fantástico, cosas, sí. pero vamos, enhorabuena, desde luego me ha encantado la charla y le daremos toda la difusión posible para que lo vea mucha gente porque realmente es una charla muy interesante y muy original. Enhorabuena. Gracias. Pepe está esperando para preguntarte también. Sí. Mi paciente. Bueno, Laura, yo también darte la enhorabuena porque me ha parecido un trabajo súper interesante y además pues me ha alegrado porque he rememorado unos trabajos que hicimos nosotros hace ya pues casi más de unos 10 años sobre que hicimos estos trabajos, aunque se publicó, me parece, en el 2017 o 2018. Y lo que te quería preguntar era, en los tratamientos estos que se hacen, ahí participan, se les da a las personas diferentes tipos de plantas. Entonces, ¿cómo sabe cuál es el efecto que se está dando es causado por Bruxellesia, por ejemplo? Claro, porque cuando se le da la Brunfelsia al Chiric, solo se da esa planta. O se empieza a evaluar, sí, es que es un poco complejo, porque hay veces que se dan palos, que los palos es una mezcla de muchas cortezas. Entonces, solo elegimos a los pacientes que habían dietado esta planta, el Chiric, que es la planta principal que se expresa más. A lo mejor esos pacientes también tomaron, yo que sé, albahaca por la noche, pero la albahaca es una planta que se expresa mucho menos. Y luego también los terapeutas, aquí solo hemos puesto lo que contaban los pacientes, ¿vale?
de estas dietas, pero luego en el centro se le da Chirik a personas que están ambulatorias. Entonces los terapeutas tienen conocimiento de muchos más casos, no solo de los que dietan en la selva, que por ejemplo, es que aquí no lo he puesto, pero en alguna otra presentación sí que he hablado de las limitaciones, que es justamente lo que tú dices, de cómo sabemos que es el efecto de esta planta y no de la ayahuasca que tomaron la primera noche, ¿no? Hombre, se evalúa lo que sintieron durante la dieta. Si hubieran tomado la caliandra, la bobinsana, esa la tomarán en otra dieta, o sea, no nos van a contar lo que sintieron con la caliandra que la tomaron hace 3 meses. Por eso en estos artículos no se evalúa tampoco la efectividad del Chirik, porque realmente no podemos saber la efectividad del Chirik respecto a su adicción. Tendríamos que evaluar el tratamiento completo, no se puede aislar nada porque es demasiado complejo. O sea, habría que hacer ya pues ensayos clínicos y cosas así mucho más complejas y aislar el efecto. El frío es algo que sale en las comunidades, se vio aquí, o sea, la parte física era muy fácil de sacar en esta planta y un poco también por eso la elegí. Pues si continúas con estos trabajos y vas a utilizar Taberna de Montana, seguramente vas a encontrar también otro trabajo que nosotros hicimos sobre esa planta. Ah, mira, pues sí, esa me interesa, así que... Pues, esa se publicó también en el 2018, 2019 en lo que era la Zaroa, en Mediterranean Botany. Sí. Además que es uno de los trabajos, me parece, que más se han citado o se han visto en la revista desde que se publicó ahí. No sé por qué, pero le interesa mucho a la gente. Pues la buscaré porque esa, por ejemplo, es la que quiero empezar a escribir ahora. Pues, no te la mando yo ahora, si quieres. Vale, sí. Y esa es la Taberna Montana Sanango, es la que yo sí que tomé. No en dieta, en retiro, pero sí que la tomé pues de forma ambulatoria, porque cuando estamos allí usualmente a los investigadores nos preguntan si queremos tomar y demás, si podemos hacer nuestros protocolos en base a lo que nos dice el curandero, ¿no? Que nos evalúa qué tenemos que tomar. O sea, allí nadie decide qué planta toma, sino que es en base a los protocolos, que es como ir al médico, ¿no? Que te dicen, pues tienes que tomar esto y esto. Y esa me parece súper interesante. Además, no hay tanta fitoquímica que yo recuerde. El Chirik tenía más, creo. Sí, pero nosotros hicimos entrevistas en la comunidad y salieron bastantes usos que se le daban a esa. Sí. Es muy interesante también. Sí. Allí lo que más se vio era para sacar la pereza, en la comunidad donde yo iba, sacar la pereza y también un poco de dolores musculoesqueléticos, pero más difusos. O sea, dolores musculares más difusos. Sí. Y da mucho calor. O sea, a nivel experiencial es totalmente contraria al Chirik. Entonces, por eso también la quiero hacer, porque digo, así podemos comparar las diferencias entre uno y otro. Muy bien. Estupendo. Pues nada, pues te animo a que sigas en esta línea porque es súper, vamos, a mí me encanta. Sí. Bueno, a mí me ha surgido ahora una duda. Entonces, ¿quién evalúa al paciente? ¿El curandero local o los terapeutas? Los terapeutas les hacen seguimiento, pero no deciden, bueno, a veces, o sea, sí que se reúne el equipo, ¿no? Para ver qué planta, pero bueno, los protocolos han cambiado. Antes era más el equipo en conjunto, veía qué plantas necesitaba el paciente, pero no solo los terapeutas, o sea, dentro del equipo que evaluaba estaban curanderos tradicionales, mestizos y los psicólogos. Y ahora suele ser más uno de los curanderos, que es como el más antiguo, que bueno, es ya muy mayor, y es él el que pues, ha desarrollado una técnica para ver qué planta es la que mejor le va al paciente. Pero igual se pregunta, ¿no?, al equipo qué les parece, como que se llega a un acuerdo con las necesidades que tiene ese paciente. ¿Y ese curandero que es el más sabio es el que enseña a los mestizos y al resto? ¿O? Sí, o sea, es que luego hay una parte que no hemos publicado todavía, que es de investigación antropológica, fue hecha por un antropólogo que vino al centro, de dónde vino esta información, o sea, de dónde vino el conocimiento de las plantas, quién lo enseñó
En el caso, por ejemplo, de la Brunfelsia, la forma de dar la Brunfelsia lo trajo un curandero que venía de Iquitos, que se llamaba Solontello, que era un curandero muy famoso. Entonces él no sé si era mestizo o era nativo, pero él fue el que vino hace un montón de años, al principio de que se crease el centro, y enseñó a la gente del centro a darlo. La gente del centro conocía esta planta, pero no sabía dar la planta, ¿no? Entonces él vino y lo enseñó. Hay otras plantas que, por ejemplo, las aprendió el fundador del centro cuando iba a las comunidades y le enseñaron a él a dar la planta. Entonces, casi en general suele haber una tendencia de que el conocimiento vino de una comunidad nativa que es Chasuta, donde se hicieron también investigaciones. Sí. Y bueno, luego hay curanderos nativos que han aprendido ya por linaje y dan también, y siguen aprendiendo bajo el paraguas del curandero más antiguo. Sí, sí, sí. Bueno, pues súper interesante. Podríamos estar aquí unas cuantas horas, ¿eh? Sobre todo porque irías contando cada vez más cosas y ya nos entraríamos en el universo selva. Sí. Bueno, quería contar un detalle que es una teoría que yo tengo, así como para cerrar con esto de los problemas musculoesqueléticos y la artritis y demás. Y es que ellos siempre dicen que te ha entrado el frío. O sea, cuando tienes un dolor de algo es que te ha entrado el frío. Y para mí, evaluando estas plantas, casi todas tienen propiedades no solo antiinflamatorias, sino también antivíricas, antibacterianas. O sea, siento que hay algo de infección latente dentro de las articulaciones. O sea, es algo que se ha visto ya, por ejemplo, con la esclerosis múltiple, que fue una infección de Epstein-Barr y que quedó ahí latente, ¿no? O sea, no se puede, y luego el sistema inmune reacciona. Entonces, estas plantas, por un lado, reequilibran el sistema inmunitario, tienen las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y luego tienen la capacidad antivírica o antibacteriana para limpiar en profundidad, digamos, esa infección y que no sigan reaccionando ante eso. No sé, esa es una de mis teorías. Y por eso necesitamos a toda la planta. O sea, no coger solo a la escopolamina. Sí, sí. Una visión global muy, muy interesante. Además, el clima, conforme has expuesto al principio, es propicio a que puedan producirse latencias en ese tipo de enfermedades, claro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, pues, Manuel, que te han quedado unas cuantas. Sigue. Bueno, ya es casi la hora, o sea que... Sí. Bueno, una pregunta que quería hacer, ya te la voy a hacer. Terminamos. Hace años yo conocí a un chico con el que también hice un trabajo de temas de estos y él hablaba de plantas con madre, y en Perú. Entonces mi pregunta es, yo había oído, y a mí me parecía que es más general, más genérico lo de plantas maestras. Y entonces mi pregunta era sobre esto, porque este trabajo también se hizo en Perú y así era como llamaban los curanderos, los shipibos, ¿no? Conivos, si no recuerdo mal, lo conocerás tú bien, mejor que yo, aunque yo colaboré con él. Entonces mi pregunta era esto, en otros países, en el Perú, ¿hay muchos nombres distintos en las comunidades para este tipo de plantas? ¿Por qué la bibliografía habla más de plantas maestras que de plantas con madre? Yo creo que porque se refieren a diferentes cosas. Una cosa es la definición plantas con madre, eso quiere decir, o sea, todas las plantas tienen madre. A eso se refieren con que siempre hay algún otro ser vivo, ¿vale?, que las cuida. Por ejemplo, hay una planta que es el jergonsacha. El jergón es una serpiente. Entonces, la madre del jergonsacha es el jergón, que es el otro animal o el otro ser vivo que la cuida. Hay otra planta a lo mejor que siempre hay colibrís alrededor. Pues la madre de esa planta es el colibrí. Entonces, o sea, plantas con madre solo se refiere a que las plantas tienen a un cuidador, a una madre que las cuida, que puede ser cualquier otro ser vivo, no tiene por qué ser una planta. Y luego plantas maestras no son todas. Hay plantas que tienen más capacidad de enseñar que otras. Entonces, plantas maestras se referiría más a estas plantas que de alguna forma
su espíritu está mucho más presente cuando se las dieta, o es más fácil de acceder a él. O sea, yo he escuchado relatos de gente que ha visto el espíritu de estas plantas. No he tenido el placer personal, pero tampoco tengo la finura que tienen ellos. Entonces, no sé, a lo mejor dentro de 10 años voy y me encuentro al espíritu de la planta. Ellos, por ejemplo, con el toé lo veían súper claro. Además, es una planta también visionaria, o sea, que da visiones, que tiene también escopolamina, y que cuando entraban en estados de trance sí que decían que veían como a seres que venían y les decían cómo tenían que curarse. O sea, el enfermo, que era el que tomaba el toé, tenía, yo qué sé, un lumbago o una contusión de no sé qué, un esguince, pues venía este espíritu de la planta, encarnado a veces incluso de médicos con batas, ¿sabes? Porque tenían visiones de todo tipo, y les enseñaban qué movimientos tenían que hacer durante ese estado de trance. Entonces la persona que les invitaba a la planta, es como allí se dice, veía que el paciente hacía movimientos raros o decía cosas y iba tomando nota de qué cosas decía para luego transmitírselas, porque si no lo iban a olvidar, o sea, suelen dar amnesia. Entonces, por eso la definición de plantas maestras. Creo que ahora también con el tema así de la ayahuasca, San Pedro, todo el movimiento New Age, se ha puesto mucho más de moda llamar las plantas maestras que hacer la otra referencia, que no es que en realidad no es lo mismo, o sea, se refiere a cosas distintas. Muy bien. Pues Laura, muchísimas gracias por haber accedido a exponernos tus experiencias. Estamos encantados, así que cuando quieras te unes al grupo de la etnobiología. Y bueno, pues yo creo que con todas estas preguntas, que ha habido un montón, ha causado sensación, todo lo que nos has contado. Ya cerramos la sesión de hoy. Y bueno, en breve pues estará en YouTube, con lo cual le daremos difusión para aquellos que no han podido acudir hoy a escucharte, que puedan hacerlo cuando puedan.